Hemos grabado una charla y un mensaje para este foro. Él, realmente para mí es un verdadero honor presentar a Rubén Pesci. Es una de las figuras más influyentes del pensamiento ambiental y urbanístico en América Latina. Es arquitecto, graduado de mi universidad, realizó estudios de posgrado en urbanismo y ambiente en Venecia y en Roma, construyendo desde ahí una trayectoria excepcional que articula arquitectura, territorio, cultura y sustentabilidad. A lo largo de su carrera, ha desarrollado más de 100 obras y proyectos arquitectónicos, urbanísticos y ambientales en distintos países de Latinoamérica y España, recibiendo numerosos reconocimientos y distinciones internacionales. Es además autor de 14 libros, entre ellos CEPA, Ambitectura, realiza gran parte del enfoque conceptual y las experiencias que compartirá con nosotros en esta jornada. Es presidente de la Fundación CEPA, considerada la primera organización ambientalista de América del Sur, y presidente de FLACAM, la red que nuclea universidades e instituciones de toda la región, que fue reconocida por la UNESCO como Cátedra para el Desarrollo Sostenible. Pero ello, más allá de sus títulos y trayectorias, Pesci representa una forma profundamente humanista y transformadora de pensar el ambiente, una mirada que entiende el territorio no solo como un soporte físico, sino como un espacio, vida, cultura, vínculos y construcción colectiva del bien común. En un contexto global atravesado por la crisis ambiental, social y cultural, su pensamiento continúa interpelándonos sobre el rol de las universidades, las ciudades y las comunidades en una construcción de futuros más justos, regenerativos y sostenibles. Con enorme alegría le damos la bienvenida para compartir la conferencia Las universidades y la inteligencia del bien común, gobernanza, territorio en tiempos de transición. Muy buenas tardes a todos ustedes. Qué lindo estar acá compartiendo este congreso tan importante. Agradezco muchísimo la invitación que he recibido de las autoridades y amigos de la Universidad Nacional de La Plata, por qué no nombrarla directamente a María Luisa Cerruti, pero es un placer, por el tema, por la situación, por el momento, por el lugar en que se realiza. Yo vengo trabajando hace 8 años, creo, en preguntarme por qué las cosas no funcionan en general. ¿Y por qué hay un vigor, una búsqueda, incluso en la Universidad Nacional de La Plata, de la cual estoy enlazado en muchas cosas, por el conocimiento? ¿Qué conocimiento estamos empleando nosotros para enfrentar la complejidad de esta realidad? Que en estos días o en estos últimos meses se ha vuelto mucho más cruel, mucho más insoportable, yo diría, que estemos guerreando entre todos, no se sabe muy bien para qué, y se sabe sí que en general las guerras son para destruir. Entonces, ¿qué es este llamado a la sociedad del conocimiento? A cambiar de conductas. Sí, hay una base ética profunda en esto, con todas sus consecuencias morales en los comportamientos, en la organización de la sociedad, en la gobernanza de las instituciones de la humanidad. Y al decir esto pienso particularmente en Argentina, está claro, ¿no? Y genéricamente en toda Latinoamérica. Me he ocupado fundamentalmente de toda Latinoamérica. Esa sociedad del conocimiento puede usar los mismos instrumentos científicos, los mismos instrumentos filosóficos, el pensamiento filosófico de la sociedad racionalista, positivista y sus consecuencias tan notables como, por ejemplo, el valor de las universidades. Tenemos que enseñar lo mismo que enseñábamos hace 200 años, las disciplinas del conocimiento, para poder actuar, por ejemplo, en contra de las guerras. Bueno, mi principio de hipótesis, que ya empieza a ser una tesis, hemos publicado el libro La inteligencia del bien común, con mucho éxito. Tenemos que pensar que hay que cambiar el modo de pensar. Tenemos que dejarnos de pensar desde la utilidad, desde el cortoplacismo, desde la conveniencia de las microsociedades, de cada familia por separado, de cada región por separado, porque Gaia, la Tierra, el ser vivo que nos convoca a todos, a mí me produce esto una sensación cada día más terrible. Tengo la sensación que la estoy mirando toda la Tierra y que es una capita así chiquita que ya no sabemos si la vamos a poder sosteniendo
Y puede ser que esa capita que tiene el agua, no la tierra, el agua como principal ambiente, ya está profundamente contaminado, ya está sufriendo temporales que no existían, estamos sufriendo un cambio climático horroroso que hemos producido nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar de nuevo? ¿Cómo es el bien común que todos los políticos claman, que todas las filosofías buscan, que tiene su origen profundo para Occidente en el pensamiento griego y la organización luego de muchos estados, regiones, etcétera, en Europa en particular, trasladado a América con la gran aventura Colón? No conseguimos el bien común, la prueba está en la realidad, pensando de la manera antigua. Estamos frente a un desastre calamitoso de una humanidad equivocada. Y uno hoy lo puede decir porque por suerte hay muchísimos que ya se dieron cuenta, o que ya nos dimos cuenta, de que así no salimos de la catástrofe suprema y final. Como decía un querido amigo mío, el ecólogo Ramón Folch de Barcelona, es muy probable que la Tierra subsista, pero no los seres humanos. Somos demasiado débiles para sufrir cataclismos. Y salvo las películas malas, básicamente norteamericanas, estadounidenses, no hay todavía fórmulas que puedan evitar esa catástrofe en la condición humana. Yo soy humano, creo que todavía lo soy más o menos, creo que todos nosotros lo somos y por lo tanto la meta fundamental es ese bien común. ¿Cómo se explica el bien común? Garantizar el bien común de toda la sociedad, no de algunos sectores. Y ahí está el problema. El todos, algunos, el ninguno. Hay, por supuesto, núcleos de riqueza extraordinarios en el planeta, de saber extraordinario, de generosidad extraordinario, uno tras otro. Y sobre todo esto está creciendo en las últimas décadas. Hay una reacción. Yo puedo decir que soy de los 60, y tengo bastante más años que no nací en los 60, pero viví intensamente los 60. Viví una experiencia en Estados Unidos cuando estaban atacándolo a Kennedy y finalmente lo mataron, y cuando mataron a Martin Luther King. Es un momento brillante de los Estados Unidos donde buena parte de la juventud y de algunos sabios antiguos, más viejos, estaba buscando el cambio. Pero fue más rápido las balas que mataron a estos que he mencionado que los pensamientos de nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estamos en pos del saber, del poder. Y permítaseme decirlo a partir de mi enorme agradecimiento a las universidades y en especial mi enorme devoción a la Universidad Nacional de La Plata. Pero no bastan los pensamientos universitarios actuales para evitar esa catástrofe. Es más, pareciera que cuanto más invento se hace, más difícil, más se aleja un destino de bien común. Entonces, ahí aparece la sustentabilidad, aparece a lo que me he dedicado la vida entera, que fue bautizado, yo diría, en 1987 en el informe Brundtland, fundando precisamente la sustentabilidad como la búsqueda holística, integradora. Hoy, por ejemplo, criticada acervamente por nuestro gobierno nacional, que no cree en esas cosas, que ha impedido, inclusive, recientemente había un financiamiento de la UNESCO para proyectos de articulación social, de participación comunitaria. La presidencia de Argentina declaró que era inservible ese financiamiento y anuló la posibilidad de que los argentinos entremos en un financiamiento genuino que venía desde la UNESCO y de los donantes de la UNESCO. Esto es una clarísima demostración donde estamos y donde no deberíamos estar. Hay otros movimientos, yo estoy por conseguir un financiamiento importante también del sector de la fundación, el sector de las ONGs, que a veces tienen sus cuentos también, ¿no? Traen sus propias intenciones, pero que generan nichos de cambio. Entonces vamos en pos de la sustentabilidad como el nuevo nombre del bien común. Ahí ustedes verán en pantalla en este momento una imagen que traje, que seleccioné de un cuadro de Rafael Sanzio, el gran pintor Rafael del siglo XVI, donde él simboliza la escuela de Atenas, el origen de la enseñanza clásica, el origen del conocimiento, en un ámbito que parece una plaza de una ciudad, pero dentro de una enorme ruina clásica.
La escuela está en la calle, está en las plazas. La escuela es para todos, es gratis, es sin religiones dominantes, sin saberes que excluyan a los demás. Me tocó una vez en Cuba una experiencia muy triste, haciendo un seminario, dictando yo un seminario de sustentabilidad. Una profesora de la Universidad de Pinar del Río me dijo: no, señor, discúlpeme, acá lo único que enseñamos es marxismo-leninismo. Me puede gustar más o menos, pero eso es oscurantismo. En otro siglo lo único que se enseñaba era la Inquisición, en otro siglo lo único que se enseñaba era la matanza para llegar al Santo Grial. No, no es por ahí, eso no es sustentable. Sustentable es hacer que las cosas funcionen para el bien común. Y rápidamente les quiero decir que ese bien común requiere el desarrollo innovador de una nueva inteligencia para el bien común. Esa nueva inteligencia es una inteligencia holística, es decir, que reúne todos los factores del sistema complejo de la vida. No es ecología, por Dios, en todo caso es ecología de verdad. O sea, el saber de la eco, el saber de la tierra, pero no de la biología, de la botánica, de la zoología. Sí, todo eso, más el derecho, más la literatura, más la música. Y algunos de los más importantes sabios del momento y luchadores del momento encuentran a la música como el gran saber integrador de todos los demás. Entonces hay que cambiar todo. Hay que cambiar las universidades para que sigan siendo maravillosas, para que sigan siendo universidades. ¿Para qué tenemos hijos? Para que la humanidad subsista. Entonces tenemos que enseñar a hijos a que sean como lo queremos ser muchos ya en este mundo y en esta realidad. El saber hacer la sustentabilidad es la otra inteligencia. Ustedes saben que la inteligencia no quiere decir saber. Entonces somos centros de saber. No, vamos mucho más. Porque sabiendo hacer podemos hacer cosas muy malas como las que estamos haciendo hoy. La tecnología que vemos utilizada para la guerra final es algo insoportable de ver. Además lo que cuesta ese vehículo funcionando y que no le da ni la centésima ni la minisa parte de esos recursos a lo que es la salud, la educación, la calidad de vida. La justicia. La justicia requiere inversiones también para formar gente justa, para aplicar la justicia, para cambiar la seguridad, para cambiar el sometimiento ante el riesgo que lo estamos viviendo ya todos los días. ¿Qué son las tres cosas que nosotros creemos? Cuando digo nosotros me refiero al Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, PLACAM, que somos una cátedra de la UNESCO, un sistema brillante que creó la UNESCO en 1995, y ese primer año ya nos invitaron a nosotros y somos cátedra UNESCO, con sede jurídica y física en La Plata, acá en esta ciudad, en esta hermosa ciudad. Pero que estamos en este momento en 15 países del mundo, empezando por Italia, España, Portugal y después bajando toda Latinoamérica. Tenemos que hacer una economía circular, empecemos por ahí. Lo que se gasta en este momento en energía, en trasladarnos, en estar acá, los sueldos, tiene que ser utilizado para que vuelva a lo bien común, no para que se desprenda y se gaste. Si todos cobramos simplemente para gastar, se reproduce el sistema consumista. Y muchas veces no alcanza para satisfacer las profundas necesidades de los hombres. ¿Hubiera existido Mozart si su familia en Viena no hubiera podido educar a Mozart? La principal inversión es la educación, pero una educación para el cambio, no para el funcionamiento consumista. Hoy formamos gente que después hace casas, que hace una operación, que hace una producción de un cereal. Pero si eso no vuelve al bien común, con la justicia de la gobernanza social y con la justicia de las tecnologías que realimentan, por ejemplo, esta es una tecnología magnífica la que nos está filmando en este momento, porque con muy poco gasto, con una gran durabilidad, que muchas veces se reemplazan por un problema tecnológico, ¿no? Porque yo todavía tengo la máquina mía fotográfica de hace 70 años, cuando era un niño casi, y me funciona perfecta. Entonces, ahí está la práctica de una economía lineal del desperdicio, del abandono, justamente lo contrario justamente lo que habilita el consumismo, y justamente lo contrario del reciclaje. Entonces, una economía circular tenemos que instalar. Para ello, cuando una Argentina producía autos propios, cuando una Argentina producía grandes sabios como Favaloro, por nombrar, que se me ocurre siempre en mi ciudad de La Plata,
Eso era circular. Se generaba nuevo conocimiento para aumentar la capacidad de darle todo lo necesario a toda la sociedad, sin exclusión. La economía circular es eso. Entonces tenemos que cambiar todo lo que es el desperdicio. Y, por ejemplo, en el caso de la basura es tremendo. No tenemos que eliminar la basura de las calles, claro que sí. Pero ¿para pasarla a dónde después? No, tengo que tomarla para reciclarla y volver a utilizarla. Y ya hay infinidad de experimentos en el mundo entero. El segundo gran principio de la sustentabilidad para el bien común es la inclusión social. En esa economía circular todos tienen que formar parte. Si tengo grandes comunidades excluidas de una sociedad activa, justa, regulada por las leyes, evidentemente esa no inclusión social es el origen de la violencia en las calles, de la violencia en la competición descarada. Hace mucho la OEA había implantado como un eslogan necesario que había que pasar de la violencia a la coexistencia. Y yo creo que hoy por hoy, lo dicen algunos grandes sabios, la palabra necesaria es la convergencia, no la competencia. Tenemos que cambiar totalmente. Y ahí viene el tercer punto, y con esto redondeo, el cuidado ambiental. El cuidado es una palabra que en estas líneas introdujo el gran filósofo brasileño, católico religioso, Leonardo Boff. El ambiente no hay que planificarlo, por Dios, ¿para qué? Para desconocer sus ciclos biológicos, sus ciclos éticos inclusive, más profundos. Si uno lo ve en un perrito, lo ve en un gato, yo estoy aprendiendo a entender el enorme saber de esas especies y de casi todas las formas de la vida real. No, la convergencia es converger los diferentes, converger las ideas diferentes, converger los espacios diferentes. Y para eso hay que manejar los territorios. Yo hago arquitectura del lugar, para el lugar, no para ennoblecer mis deseos de virtudes fundamentalmente pecuniarias. Entonces, economía circular, inclusión social, cuidado ambiental, son tres principios ecuménicos prácticamente, que los tres convergen en uno solo, que es un mundo que funciona convergentemente, inspirado por los deseos del bien común. Hay muchas cosas que podríamos decir para ello. Nos pueden llevar también días, podríamos ocupar el Congreso entero, pero sería injusto y sería tampoco el lugar exacto. No tenemos en este momento, en este gran cónclave que estamos viviendo en San Luis, que ocuparnos de los detalles. Tenemos que cambiar la epistemología de la ciencia. Tenemos que cambiar la filosofía de la ciencia. Y tenemos que recuperar el saber hacer mucho más que solo el saber. Si yo declamo la sustentabilidad y no la sé hacer, aun cuando quiera hacerla y tenga voluntad y tenga recursos, pero he perdido la vista, he perdido la idea de que la convergencia es el bienestar. En cambio defendemos, a mí me entristece mucho cuando veo magníficos padres de familia o madres de familia que en realidad para la sociedad en su conjunto son egoístas, son absorbedores de poder, son demolición de la comunidad. El saber hacer es el saber para el bien común, no solamente para algunos. Esto es salvajismo. Y en las sociedades modernas, en todas sus grandes filosofías, en toda su gran herencia de tantos siglos, han buscado incesantemente ese bien común, a veces sin entender que la inteligencia necesaria ya había cambiado, ya era otra. Y grandes episodios como las revoluciones del siglo XVIII, en Estados Unidos, en Francia, traídas luego a América Latina, se perdieron en las guerras fratricidas, en la ambición de apoderarse de los demás y de fracturar toda nuestra América en 1000 paisitos que todavía no terminan de encontrar su razón común. Tenemos que volver a pensar en los San Martín, en los Belgrano, en los Sarmiento, para hablar de Argentina solamente, en los Martí para hablar de Cuba, en fin, en tantos bienaventurados. Yo no conozco demasiado la vida de Bolívar y no sé tampoco si estaría tan de acuerdo con él. Pero sin embargo tuve un episodio con el cual casi quería redondear esta charla que me dejó muy emocionado. Visitando la casa natal de Bolívar en Caracas, hace muchos años, estaba una señora joven con un niño de 4 o 5 años.
Y recorriendo esa casa museo, había muchos cuadros de Bolívar en sus distintas actuaciones. Entonces el niño me dio la clave de la cosa. El niño le dice, madre, ¿lo viste a Simoncito? Él nos viene custodiando desde hace mucho tiempo. Evidentemente, después fue usurpada esa figura por un bolivarismo muy discutible en todo caso, y que todavía sigue sin llegar a ninguna solución. A mí me asombra, mis amigos venezolanos vinieron triunfando por un lado o por el otro, de las dos facciones en realidad, durante 10 años, contendiendo entre ellos y ninguno consiguiendo ningún resultado eficaz. Se produce la intervención que se apodera de Maduro y no sabemos dónde está Venezuela, no sabemos de quién es Venezuela. Mis propios amigos dejaron de expresarse por temor. Un país tan delicioso, tan maravilloso como es Venezuela. Pero esto no es muy distinto en Argentina, no es muy distinto en Perú, no es muy distinto. Yo creo que la excepción es Lula y Brasil, me parece. Y creo que el mundo entero se está empezando a dar cuenta de ese pensamiento transparente, de obrero metalúrgico, que nunca habrá estudiado demasiado, pero que aprendió de saber hacer en la vida, por encima de tantos sabedores del saber que nunca supieron cómo hacer en la vida. Así que es un mensaje que después desarrollamos en muchas habilidades, lo diría, ¿no? Tenemos que pasar de una ecología de la naturaleza a una ecología del conocimiento, un saber de la tierra a través del conocimiento. Tenemos que borrar carreras inútiles que están apuntando a desarrollar el consumismo del saber, para después crear empleados detrás de mostradores vacíos. Tenemos que crear una sociedad creativa, absolutamente creativa. Hay algunas que lo están buscando. Tenemos que buscar que la vida diaria de la gente sea una vida de compromiso placentero. Yo siempre digo que estoy llegando a una edad en que lo que más me interesa es divertirme, de una buena vida, de unos buenos amigos, de unos buenos alumnos, de unos buenos compañeros. Y a veces me pongo seria cuando veo gente estúpida que no sabe lo que es divertirse, es decir, gozar la vida. Ese es el saber que tenemos que inculcar. Hay que refundar algunas universidades, algunas, otras son muy buenas. Tenemos que refundar las carreras que se organizaron bajo Napoleón Bonaparte, que hizo destruir la Revolución Francesa para crear un nuevo imperio moderno. Ese señor lo escuchamos creando las carreras. Una universidad disciplinaria, claro, para disciplinar a la gente. No se habla mucho de este asunto, que las carreras disciplinadas son para disciplinar a la gente. Tenemos que volver a empezar, tenemos que fundar para encontrar una inteligencia que sirva para trabajar las necesidades del bien común. Una economía en lugar del desperdicio, una economía de la creatividad y el retorno de la riqueza a nuevos ciclos de riqueza. Tenemos que crear una sociedad donde la inclusión social sea una meta irreductible. Y entonces no se trata de bajar los sueldos de los jubilados, de los profesores o de los peones de campo. Hay que mejorar la producción y repartirla. Así de sencilla la cosa. Sin mejorar la producción no se puede repartir. ¿Qué vas a repartir? Hay que mejorar la producción y repartirla al mismo tiempo, haciendo surgir el reclamo del reparto desde una sociedad capaz de expresarse pacíficamente. Así de simple, son 4 o 5 cosas nada más. Que por otro lado están en todas las religiones, que yo sepa, que están en todos los países más socialistas, pero en el sentido del socialismo democrático estoy diciendo, Caso Finlandia, por ejemplo, que es admirable lo que está pasando en Finlandia. Momento de las repúblicas latinoamericanas en que recuperamos esa libertad y esa creatividad. Yo quiero nombrar a Arturo Illia, en este caso creo que fue un gran enseñante de esa libertad interpolítica, interdisciplinas, interregiones, interpartidaria, La convergencia es la forma de hacer entre todos. No converger y oponerse, como las elecciones que vamos a tener dentro de unos meses, es destruir. No hay fuerza suficiente en ninguna parte. Porque además, cuando este ganó por 4 puntos, por 2 puntos, este otro se le pone en contra. Está inmovilizando la sociedad. La inteligencia es saber hacer. ¿Saber hacer para qué? ¿Para mis beneficios solo? No, para el beneficio de la sociedad. Esto es política pura. Y yo creo que la sustentabilidad es el factor movilizador
para un nuevo saber fundado en la inclusión social, la circularidad económica y el cuidado ambiental. A mí me parece que yo no quisiera que fuera una protesta inútil o que fuera una ignorante protesta. Hay mucha protesta ignorante y no se justifica porque sea protesta. Si es ignorante, no sirve. Para eso tenemos que crear las nuevas ciencias del saber compartir. Yo borraría la mitad de las facultades para crear carreras más en la línea de lo que era al principio de la universidad, ¿no? La primera universidad que se fundó en el mundo occidental, no sé en Asia, tengo que averiguar. Fue en Bolonia, Italia. Yo estuve trabajando ahí 2 años, maravillado. ¿Saben quién era mi profesor? Umberto Eco, el gran semiólogo, gran escritor, gran todo. Una persona deliciosa, maravillosa. Al cual un día lo vi en un teatro de Milán, dando una gran conferencia. Lo presentaron, se paró, bien vestido, elegante, con las manos en los bolsillos, y se quedó 5 minutos mirando al público, sin decir una palabra. Hasta que el público se dio cuenta que estaba diciendo, no vamos por ese lado, hay que cambiar todo. Y el aplauso duró 10 minutos. El aplauso más largo que se recuerda en Hollywood fue a Charles Chaplin, que lo aplaudieron también, como media hora parados. Porque ese señor hablaba de lo nuestro, de lo diario, de las vicisitudes del vivir. Hablaba de la sustentabilidad. Él ya vivía las injusticias del trabajo, las injusticias de la riqueza, las injusticias de los inmigrantes. ¿Vamos a seguir con esa locura? Argentina fue sabia en ese sentido. Abrió las puertas a todos los inmigrantes que quisieron venir, con políticas de Estado que involucraban acuerdos profundos con varios de los países, empezando por Italia, España y siguiendo por muchos más. Esa fue la Argentina grande. Esa Argentina grande hablaba de la inclusión. Y esa inclusión nos hace hoy, algunos más negros, otros más blancos, otros más grandes, otros más pequeños, unos más en el interior, otros más en la capital, para hacer un país que la gente del mundo se asombra de lo que es. No se puede entender lo que es Argentina. Porque yo creo que la esencia de la sustentabilidad que hace que no nos hayamos caído hace mucho tiempo ya, con enconos terribles que nunca he aceptado como enconos. Hay que buscar la creatividad y la convergencia. Hemos sobrevivido porque Argentina tiene 2000 años de historia. Hemos heredado 2000 años de historia. Ancestral, de los incas, de los mapuches, de lo que sea, y de todos los europeos y asiáticos que vinieron por aquí. Entonces somos un país viejo que reniega por los errores que he cometido. Y que es capaz de sonreírse y de darte un abrazo al ratito nomás, porque se da cuenta que estás sufriendo, que no lo hiciste a propósito, que te lo hicieron. Entonces hay que refundar la universidad, hay que refundar la política y hay que fundar un gran partido único que sea la convergencia. Y para ello, creo que lo esencial para lograr esa inteligencia del bien común, esa inteligencia que aplique la sustentabilidad a la vida práctica y a todos los días, tenemos que cambiar la educación. De una educación de nociones, matemática, álgebra, castellano, geografía, que no se unen en nada más que en la pobre cabeza trivillada de pedacitos del conocimiento. Eso no es la sociedad del conocimiento. Tenemos que pasar a una educación para la resiliencia, para poder resurgir, para poder resembrar. Estoy por recibir el premio al sembrador de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de mi ciudad de La Plata. Me parece fantástico que la federación se ponga en orden. Son 800 miembros, es una maravilla, es el poder en todo caso. Conocimiento, saber, solidaridad, clubes, comunidades. Y el saber ¿para qué? Para sembrar. Está fantástico, así tiene que ser la sociedad. Porque entonces tenemos que pasar a la educación para la resiliencia, es decir, la capacidad de soportar, de recrearse, de enfrentarse a las vicisitudes, entonces una sustentabilidad resiliente, armada de lápices, palabras, gestos, pinturas, de todo lo que el arte y la ciencia, creo más en el arte que en la ciencia, me disculpan. Soy músico, más que arquitecto, quizás no tan favorecido por la suerte, pero soy músico, y por eso comprendo que el lenguaje universal, el lenguaje de todos, el lenguaje que viene de adentro y no de afuera, el arte,
tiene que ocupar los centros del poder científico para hacer una ciencia al servicio de la belleza y no una ciencia al servicio del poder. Muchas gracias, encantado si me quieren hacer preguntas.